Cuestiones relativas a las formas. Nunca acostumbro a menoscabar ni a menospreciar la tarea que hace el Senado. A lo largo de este tiempo, mi mensaje y mi discurso siempre ha sido la valoración de este espacio como un espacio democrático, de discusión y de análisis de los temas. Quiero decir que la ley tributaria, cuando se empezó a debatir, estaba en el Senado. Hicimos un cuarto intermedio después de la constitución de la Comisión de Presupuesto para que entrara el contenido de la ley. Debate que además seguimos atentamente desde el punto de vista de nuestra participación conjuntamente con diputados del peronismo en la Cámara de Diputados y que seguimos desde el mismo origen cuando se discutió con los gobernadores y con el gobierno el acuerdo fiscal federal que dio lugar también a la sanción de las leyes de acuerdo fiscal, cumplimiento fiscal y también la reformulación del índice previsional. Quiero decir que yo no puedo subestimar a los gobernadores. De ninguna manera, son gente que viene gobernando las provincias, lo viene haciendo con convicción y tratando de defender el interés y los recursos en las provincias. Y fundamentalmente el cuidado del sector público y pagar a fin de mes los sueldos de trabajadores del Estado y de jubilados. Porque muchas provincias tienen el sistema previsional y lo tienen fundido. Y hay provincias que tienen deudas con los trabajadores y hay provincias que empezaron las clases en el mes de septiembre. No voy a dar nombres por cuestiones que hacen a la delicadeza y al respeto, pero yo no subestimo a los gobernadores ni tampoco a la representación federal que ejercen con toda la legitimidad. Y cuando se sentaron a discutir con el gobierno nacional, lo hicieron pensando en el interés de sus provincias. Y quiero recordar acá, por si alguno no se da cuenta, ¿qué representamos los senadores? Representamos a las provincias. A las provincias. Esta es la Cámara Federal, señora Presidenta. Representamos a las provincias. La Cámara de Diputados representa al pueblo. Por lo tanto, expresamos esa voluntad que surge de la decisión política de los gobernadores provinciales. La mirada histórica. Hay muchos temas que podemos compartir, pero ya me parece que está en la etapa de la revisión de la propia historia. Seguramente el análisis de los historiadores lo harán con una mirada más seria y más reflexiva. Coincido con la senadora propinante que la ratio de deuda entregada por el gobierno anterior fue realmente muy importante, muy baja, extremadamente baja. Y que uno de los temas que nos viene preocupando es el endeudamiento, el nivel de endeudamiento que el Estado Nacional tiene. También debo decir que la estructura del gasto público argentino era muy alta. Cuando analizamos los recursos, y ahora hablemos realmente del presupuesto y hablemos de la ley, hablemos realmente de los números, hablemos de lo que hicimos para mejorar lo que el proyecto del Ejecutivo había presentado a las cámaras. Expliquémosle a la sociedad en qué consiste la ley tributaria, cuáles eran las ambiciones o las aspiraciones que tenía el gobierno nacional en términos de aumentar impuestos internos a determinadas economías regionales y cuál ha sido nuestra tarea como senadores de tratar de influir, de gestionar, de acordar también con los diputados acuerdos políticos que determinaron que la propuesta inicial fue reducida sustancialmente, presidente. Le puedo nombrar el impuesto interno al azúcar, le puedo nombrar a la vitivinicultura, le puedo nombrar otro tipo de impuestos como la afectación que iba a resultar desde el punto de vista de la industria electrónica en Tierra del Fuego. Digamos, economías regionales que todavía hoy están en una situación muy compleja, muy sensible, que venía con anterioridad.
La crisis de las economías regionales y un tipo de cambio barato había empezado antes. Había empezado antes. Y el tema lo conozco en profundidad. ¿Qué quiero decir, Presidenta? Que en el diálogo, y además un diálogo realizado con senadores importantes, quiero recordar acá al senador Alperovich, en un diálogo que tuvimos precisamente con el ministro de Economía, y la discusión que además nos dimos en el ámbito también de aquí del Senado cuando discutimos la ley tributaria. Y hubo logros sustanciales donde se eliminaron esos impuestos, esas aspiraciones, como por ejemplo 17% del impuesto a la cerveza. Se bajó a 14% y además todo lo que significa en quema de emprendimientos productivos de pequeñas pymes o medianas no tributan. Digamos lo que es cervezas, como le llaman, artesanales. Lo digo como una decisión política lograda por el Congreso. Hemos logrado eliminar impuestos a las ganancias sobre las pymes en función de reintegros. Las pymes que cobraban reintegros iban a tributar ganancias. Eliminamos ese tema. Cuando hablamos del revalúo, que era una decisión política del gobierno, la primera proyección y la presentación original planteaba que el revalúo no iba a ser coparticipado. Ahí hay una masa aproximada, estimativa, porque el revalúo es una forma de blanqueo, de reacomodamiento de valores y de precios sobre activos. Y estamos hablando aproximadamente entre 7 y 10 mil millones de pesos que se van a coparticipar para las provincias. Cuando hablamos de las provincias y de esos gobernadores que votaron coaccionados supuestamente, estamos hablando de las cajas de jubilaciones. Van a recibir 12 mil millones de pesos y además se va a distribuir de manera automática. Y también se resolvió un tema estructural de fondo, porque el fondo del conurbano era un tema de litigio en la Corte y la demandada era el Estado Nacional. La demanda era contra el Estado Nacional. Lógicamente, un resultado negativo en la Corte implicaba una afectación de las masas coparticipables. Los gobernadores no son tontos. Sabían perfectamente lo que podía significar más temprano que tarde, no sé si en un tiempo, en 6 meses, en un año, una decisión política que impactara de lleno en los recursos coparticipables de las provincias. Se resolvieron cuestiones litigiosas, controvertidas entre provincias y nación. Se eliminó la litigiosidad, un dato importante, donde las provincias renunciaron a reclamos y la nación también. Esto no fue un hecho mágico, fue producto de una discusión política, donde el gobierno no logró todo lo que quería y donde las provincias se llevaron una parte importante de reaseguro de su continuidad, de su, digamos, sostenimiento, de sus instituciones y del mantenimiento también de sus cajas no transferidas. Muchas de esas cajas no transferidas estaban en una situación harto dificultosa y además el giro de la nación para complementar los pagos, que era una obligación anterior, no se hacía, no era de carácter automático. En este marco de las normas que hemos discutido, los 12 mil millones se van a repartir en las cajas de manera automática en los 12 meses del año. Hemos logrado mejorar la inversión de obra pública, presidente, especialmente en materia de viviendas. Hemos subido a 5.014.430.000 el monto que tiene destino el Ministerio del Interior y Obras Públicas para viviendas. Y este tema es un tema prioritario para los gobernadores provinciales. Hemos aumentado en 1.300 millones en la planilla B complementaria. Reconozco que esto también se hacía en el gobierno anterior. 1.300 millones de pesos para universidades de todo el conurbano y de distintos lugares del país. Esto no estaba previsto en el presupuesto originario y en la discusión y en el debate con los diputados se logró y con el presidente de la Comisión de Presupuesto. Debo decir que ha tenido una actitud de compromiso apenas asumió de interactuar con los diputados para poder mejorar los recursos de las universidades, que
reconozco también que es un logro de nuestro gobierno importantísimo desarrollar la educación universitaria en distintos puntos del país y de la provincia de Buenos Aires y permitir que muchos jóvenes puedan tener acceso al estudio universitario. Pero hemos colocado 1.300 millones de pesos en la planilla complementaria que se van a distribuir a las universidades en función de que el presupuesto originario era muy frágil y que requerían de esos recursos. Mejoramos, y lo quiero decir expresamente, porque este fue un compromiso que tuvimos en un diálogo que hicimos con el rector de la UBA, el doctor Barberis, con el presidente de la comisión y con diputados también de la Nación, en orden a subir los recursos de la UBA, especialmente para los hospitales que dependen de la UBA. Estoy hablando del Rofo, estoy hablando del Argerich, estoy hablando del Garrahan, estoy hablando de hospitales muy sensibles que usan los argentinos del interior que vienen a la ciudad y que han sido un factor central en materia de la salud pública. Y esos 350 millones se deben decir claramente, y lo quiero ratificar acá, y espero también que el presidente del bloque de la UCR lo ratifique, van dirigidos al sector hospitalario de la UBA, porque como han quedado consignados en el presupuesto, aparece con el rubro hospitales, pero yo aclaro, hospitales dependientes del sistema universitario, hospitales que son trascendentes en la atención infantil como el Garrahan, el Argerich, que es un hospital modelo, o el Rofo, que es un hospital modelo en la lucha contra el cáncer. Quiero decirlo y darle la tranquilidad que vamos a bregar para que esos recursos lleguen a la UBA. Hemos consignado el monto del Fondo de La Rioja, que no estaba previsto en el presupuesto. 0 pesos tenía La Rioja. Una deuda histórica del 1% de La Rioja se consignó en el presupuesto, Presidenta. 2.800 millones de pesos. Cuando discutimos presupuesto hablamos de números y hablamos de leyes impositivas y hablamos de normas impositivas. Las que quedaron, las que quería el gobierno, las que no quedaron, las que pusimos nosotros desde el punto de vista de la discusión política. La Rioja no estaba, 0 pesos para La Rioja. Las dificultades de La Rioja iban a ser tremendas desde el punto de vista del pago de los salarios. Reitero, caja previsionales, 12.000 millones, distribución automática. Avales para las provincias, tampoco estaba esto. Muchas provincias están saliendo al mercado financiero. Y lógicamente el gobierno les retasea muchas veces el aval. Hay todo un trámite que hay que hacer para que le autoricen a buscar deuda en el exterior. Todavía se está pagando una tasa muy alta. Pero bueno, concretamente hemos consignado la autorización y los avales para las provincias y también para empresas del Estado, como INVAP, por ejemplo, aerolíneas y gobiernos provinciales como Chaco, Córdoba, Entre Ríos, San Juan, entre otros, que no tenían la autorización ni el aval para endeudarse. Hubo incremento de partidas específicas, 600 millones para el Fideicomiso Austral, una obra que está planteada en un fideicomiso, y 90 millones para el SENASA, que es un organismo muy importante en materia sanitaria. Hemos votado un tema que arroja interrogantes, pero ¿qué es la apuesta importante de este gobierno? Me parece de difícil análisis o de resultado incluso, que es el tema público-privado. Hay una baja en la inversión pública por parte del Estado y hay una apuesta a la inversión privada. Yo debo decir y reiterar lo que dije ayer o antes de ayer en el tratamiento en comisión, ayer, que estaba el ministro de Hacienda también. Es muy complejo alentar la inversión privada y hacer proyectos público-privados cuando el país paga tasas de interés en LEVA de casi el 30%. En donde los fondos de inversión entran a la Argentina, ponen los dólares, los cambian por pesos, los ponen en LEVAP, a los 3 o 4 meses hacen el cambio y ganan 13, 14, 15 puntos. Ni en el África subsahariana, ningún país africano
de segunda categoría estaría dando esos intereses. Lo cual es poco compatible este tema, esperemos, vamos a ver, no nos vengan mañana con que quieren afianzar garantías del Estado para este tipo de inversión, que son de por sí complejas. Hemos logrado el control de auditoría respecto a este tipo de inversiones, fundamentalmente por la parte que va a poner el Estado. Quiero decirlo, estamos dando el aval a este tema, pero estamos planteando también nuestras dudas y nuestros interrogantes respecto a este modelo. No vemos posible inversiones en infraestructura, en obra pública, con las tasas de interés que paga el Banco Central. Inviable. Y repito, en términos de la ley tributaria, me parece que le hemos puesto mucha mesura y mucho equilibrio en la defensa de los intereses provinciales, de las economías regionales y de las provincias que tienen en su producción los principales ingresos centrales, porque la aspiración, no sé si el gobierno lo hizo para negociar o aspiraba a recaudar con impuestos internos recursos que indudablemente iban a profundizar la crisis de sectores económicos que están, reitero, con un tipo de cambio muy bajo en una situación harto compleja. Hemos planteado, y este fue un planteo expreso del senador Perotti, lo hemos discutido antes del debate en la Cámara de Diputados y hemos logrado una decisión importante. La ley venía también para aplicarle ganancias a las cooperativas y mutuales, especialmente atacaba a todo el sector de la agricultura, el sector agrícola, ganadero de la provincia de Santa Fe, de Córdoba, Entre Ríos, donde las cooperativas y mutuales son un sostenimiento a la actividad de los productores y dan préstamos donde a veces los bancos no dan. Es cierto que tenemos y nos debemos una ley para atacar las cuevas, porque detrás de estas cooperativas o mutuales en la ciudad de Buenos Aires hay cuevas que son cuevas financieras. Entonces, el deber del Congreso, en lugar de salir al voleo a aplicar ganancias sobre todo, es discriminar y diferenciar y aplicarles, sí, allí, sobre la renta financiera a estas mutuales y además estudiarlas e investigarlas a todas, especialmente las que tienen domicilio en el ámbito de la capital federal. Esto se ha eliminado. Esta fue una posición política que sostuvimos claramente desde la oposición con el senador de Santa Fe, un hombre que conoce la temática, y esto se ha eliminado, lo cual es un dato importante. La Cámara de Diputados la borró. ¿Qué quiero decir con todo esto? A instancia del senador Caserio hemos eliminado el cobro de ganancias sobre los reintegros, que es una suma importante, especialmente en las empresas exportadoras PYME. Tienen una relevancia muy importante la devolución en reintegros que hace el Estado cuando se exporta. Y no van a pagar ganancias. Esto fue un reclamo del senador por Córdoba en términos muy concretos que se le hizo al gobierno y al Ministerio de Economía para que no esté consignado este gravamen a las pymes exportadoras. No quiero aburrirlos, pero estos son los temas que hemos discutido. Quiero referirme a que la tarea que ha hecho el Senado ha sido importante, valiosa en la interactuación, que siempre ha sido así. A mí me molesta cuando somos hipócritas o cuando borramos con el codo lo que hicimos siempre como una... Yo reconozco que a lo mejor el gobierno debería haberlo debatido con más tiempo, pero históricamente, no los voy a aburrir tampoco, tengo una planilla en los últimos 15 años, 20. En el Senado, en general, el proceso de tratamiento del presupuesto nacional ha durado una reunión de comisión y, en general, el Senado ha ratificado la decisión que se ha tomado en la Cámara de Diputados. ¿Y sabe por qué? Porque hay un principio de responsabilidad. Porque hay un principio central, que no podemos volver a cometer el error que se cometió con el Grupo A, Presidenta, que más allá de la visión que tengamos sobre la economía del país, que después me voy a referir en algunas cuestiones,
que me preocupan, y más allá del rumbo elegido y de algunas decisiones que podemos o no compartir, que formaron parte de un acuerdo político federal. Federal, todos los gobernadores firmaron, menos el gobernador de San Luis. Por eso yo le reconozco autoridad moral al senador de San Luis. Porque ha tenido una línea. Ha discutido siempre desde una posición de solvencia fiscal, de defensa de sus intereses provinciales, ha litigado en la Corte. Tengo que reconocerle, me tengo que sacar el sombrero frente a posiciones de coherencia política, y cuando plantearon el acuerdo fiscal, el gobernador de San Luis dijo: yo no lo firmo. Muy bien, los demás lo firmaron todos. Y no creo que ninguno haya estado afectada su conciencia ni su capacidad en términos de lo que estaban firmando. Lo hicieron como autodefensa, lo hicieron para preservar los recursos fiscales, lo hicieron para que las provincias sigan siendo solventes, lo hicieron porque en la negociación no nos fue tan mal. Repito, hay recursos que no se coparticipaban, que ahora se van a coparticipar. Hay defensa de las cajas provinciales, hay defensa de las economías regionales, no nos ha ido tan mal. En términos, digamos, de la ecuación, diría que ha sido un marco razonable. Hemos discutido con solvencia, con actitud, sabiendo cada uno lo que hacía. Para terminar, Presidenta, sí me preocupa el rumbo de la economía. Sí me preocupa el nivel de endeudamiento, sí me preocupa esta política que yo la califico de altamente irracional. No tienen un ministro de Economía, uno, que por lo menos determine cómo funciona el sistema económico. Ustedes no pueden seguir sosteniendo esta política de endeudamiento con LEVAP y pagar tasas de interés fenomenales que son casi un equivalente de las reservas. Si algún día se corren las LEVAP y van al dólar, volamos por el aire. Y la verdad, no estoy planteando acá una devaluación, no la estoy planteando, pero el tipo de cambio está dejando de ser competitivo. Está dejando de ser competitivo, es uno de los más bajos de la década, en términos comparados. Y los muchachos del sector agrícola, del sector de la producción primaria sojera y cerealera, están de nuevo trabajando en los hilos, volviendo a llenar los hilos. El silo bolsa vuelve a ser una actividad importante. Mire, otro de los problemas que me preocupan y que tenemos que tomar nota detenidamente es el déficit comercial. Eso lo mencionó ayer el senador Perotti, dio cifras muy precisas, 7.600 de marzo a noviembre, pero cuando uno analiza la estructuración, el ministro Duhovne dijo una verdad a medias. Dijo: no, son activos que están ingresando por la industria, 21%, 25%. Lamentablemente no es cierto. Y cuando uno analiza el componente de las importaciones, y en esto también debo decir que salvo en el año 2015, donde los datos arrojaron un aumento del déficit comercial, acá tengo el cuadro, en el 2015, que fue el último año de la gestión del gobierno anterior, el déficit comercial fue superior y los demás años nunca tuvimos déficit comercial, siempre estuvimos por arriba. Entre importación y exportación siempre estuvimos por arriba. Desde el 2003 hasta el 2015, salvo el 2015, empezó a visualizarse un crecimiento del déficit comercial. Y hay componentes de ese déficit comercial en porcentajes importantes que tienen que ver con estructuras suntuarias. Cuando uno analiza el componente de la importación, y esto ya es un cuadro más detenido, y estoy terminando, le pido paciencia, porque también comparto que el esquema de tiempo iba a ser flexible, esto lo acordamos en labor parlamentaria. También habíamos fijado un tiempo, pero siempre dentro de marco de flexibilidad y de poder extenderse.
Pero cuando uno analiza, es cierto que hay un 25% en máquinas y aparatos y bienes que vienen para la industria. Pero después, cuando analiza los bienes de consumo, uno se empieza a preocupar. En animales vivos y productos del reino animal, donde ustedes tienen que revisar muy bien a ese secretario de Comercio que tienen. Lo venimos denunciando permanentemente, que sigue importando carne de cerdo de Dinamarca con el esquema sanitario al borde del vencimiento. ¿Saben por qué? Porque la principal distribuidora del cerdo es la Anónima, señora. La Anónima, señora Presidente. Entonces, analicen bien lo que hacen y pongamos en descubierto este tema. 21% de importaciones de carnes vivas, animales y producto del reino animal, 21,1. Producto del reino vegetal, 20,7. Productos alimentarios, bebidas y tabaco, 29. A ver, la Argentina no puede autoabastecerse en bebidas y tabacos. Materiales textiles y sus manufacturas, 24,8. Calzado, paraguas y flores artificiales, todo chino. Todo chino. Todo barato. Mano de obra esclava. 14%. Colectivos y vehículos de transporte. Todo brasilero, 44%. Hemos perdido la capacidad. Nosotros, los inventores del colectivo, inventamos el colectivo y fabricábamos colectivos. Ahora importamos colectivos. ¿Qué quiero decir con esto? El crecimiento para el año próximo está planteado en cerca de 10.000 millones el déficit comercial. En una época tuvimos superávit gemelos. Este gobierno tiene déficit gemelos. Estos son datos de la economía realmente complejos, con la política que llevan en el Banco Central, que vuelvo a repetir, Sturzenegger cree que maneja el banco alemán y cree que ese banco es un compartimento estanco que funciona de manera autónoma con la economía. Y realmente eso es muy malo, Presidenta. Dicho todo esto, y como sabemos de la importancia que tiene la ley, como sabemos que no podemos no votar la ley de presupuesto, en una época, en el año 2009, nos dejaron sin presupuesto. Esa es una señal pésima para el mundo, muy mala. Aún con nuestras diferencias, aún con nuestras visiones, vamos a votar positivamente, porque creemos también que la política en la Argentina no puede ser de ninguna manera ni la expresión de la violencia de la calle, que no debe ser alentada de ninguna forma por ningún sector de la política argentina, ninguno, porque la violencia reemplaza la razón y reemplaza este debate. Y porque no creemos tampoco que el bloqueo sea la alternativa de una alternativa o una opción democrática que el peronismo tiene que construir. Creemos que hay que discutir y hay que profundizar el debate y la discusión política en la Argentina. Y creemos que algunos rumbos el gobierno tiene que corregir, de lo contrario, indudablemente, algunas visiones que se han expresado en este recinto pueden acercarse a la realidad. Yo no creo que estemos viviendo eso todavía, pero hay datos que son negativos. Hay datos que son negativos. Pongan un ministro de Economía que regule la política monetaria, que la política fiscal, la política del gasto, tengan alguna centralidad desde el punto de vista de la decisión política. De lo contrario, el presidente del Banco Central va a seguir aplicando tasas de interés del 30% alegremente. ¿Quién va a invertir en la Argentina? Todo el mundo tiene el corazón sensible, Presidenta. Y yo le reconozco a la expresidenta que está acá hoy como senadora, una vocación por los sectores humildes. También destaco que hay 17 millones de argentinos que reciben un cheque del Estado, que hay 10 millones que trabajan y que las voces deberían ser más equilibradas. También nosotros tenemos que construir un discurso para los que trabajan, para los que apuestan al comercio, para los que apuestan a la industria, para aquellos que
porque ¿sabe cómo se